Dios les bendiga a todos mis hermanos. Bueno, en esta ocasión estamos en un nuevo episodio de este podcast de Misión Juvenil. Quiero aprovechar en esta ocasión para ir saludando a todos los hermanos que nos están viendo desde esta transmisión. Invitarle a que nos diga a qué iglesia asiste usted, desde dónde nos ve, también para nosotros poder saludarlo en esta hora. Bueno, estamos hoy en una nueva ocasión tratando un tema muy especial. La hermana Maribel nos va a hablar un poco acerca de este tema. Amén, Dani, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Bienvenido, a Dios. Dani. Todos los que están conectaditos, igual, bienvenido en este nuevo episodio. Qué bendición poder estar en esta noche por aquí con ustedes conectados. Hoy tenemos un tema súper importante, muy importante, que nos compete a todos como congregación y PU que somos, nos compete este tema y es la depresión. ¿Qué tanto sabes tú desde tu casa que estás ahí conectadito sobre la depresión? Hoy te vamos a dar a entender este tema y tenemos unos ponentes muy importantes aquí, gracias a Dios por Amén. ello. Queremos que ellos se presenten para que los podamos conocer y con ellos vamos a estar charlando en esta noche. Amén. Por acá. Bueno, Dios les bendiga a todos y qué bendición poder estar acá con estos hermanos tan especiales. Bueno, un saludo a todos los que están también aquí conectados. Mi nombre es Ángela Viviana Taborda, asisto aquí a esta hermosa iglesia de la Central de Cali. Estoy casada hace 11 años, tengo una hermosa hija también y por la gracia del Señor soy psicóloga hace 11 años también. Amén. Por acá, nuestra hermana que nos acompaña, aquí a mi ladito está alguien que tiene también al lado a alguien especial. Amén. Amén. El Señor les bendiga, les saludo de una manera especial a todos los que están conectados, a los que están aquí conmigo. Gracias le damos al Señor, amén, poder estar sirviéndole al Señor. Y bueno, con este tema acerca de la depresión. Mi nombre, Daniela Cano, esposa de Pastor Edwin David Muñoz, aquí lo tengo a mi lado, una persona muy especial. Tenemos 2 niñas, Abigail de 5 años, Samara de 3 años. Estamos ahí en Ipug La Paz, sirviéndole al Señor por la gracia de Él. Amén, qué bendición. Le vamos a dar el espacio a nuestro pastor para que él se presente. Amén. Amén, mi hermana Maribel, Dios le bendiga. Amén. Quiero saludar muy especialmente a todos nuestros compañeros del SEC. De verdad que feliz de compartir con ustedes. Muy agradecido con el Señor por esta hermosa oportunidad de poder compartir nuestras experiencias de lo que Dios nos ha permitido vivir, y de seguro le va a servir muchísimo a las personas que se conectan para ellos aprender o también para compartir. Algunos lo saben, otros no, vamos a recordarlo, ¿cierto? Mi nombre es Edwin David Muñoz, por la gracia del Señor, ministro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. En este momento estamos ministrando en la Congregación de la Paz, allí al lado de nuestra esposa, nuestras niñas que también le están sirviendo ya al Señor. Muy contento porque en la escuela dominical mi hija mayor, Abigail, de 5 años, ya le empezó a servir al Señor en el grupo de el coro de niños. Nos emocionó muchísimo. Y Samarita, que estuvo muy atenta a ver cuándo le toca la oportunidad, que es nuestra hija menor. Por la gracia del Señor, vamos a cumplir 12 años ahorita en octubre en el ministerio. Amén. 3 congregaciones, Dios nos ha permitido abrir 3 obras. Mejor dicho, hemos visto la misericordia y la gracia del Señor de una manera impresionante en nuestras vidas. Felizmente casado con este hermoso tesoro. Amén. Mi esposa hace ya 10 añitos, se cumplimos este mes, ¿no? Apunten ahí el número para Amén, amén. 10 años de estar juntos, viviendo experiencias muy hermosas en el Señor. Amén. Así que feliz, muy feliz, agradecido con Dios. Amén. Amén, así es. Y por aquí también tenemos otra persona muy especial, que si de pronto alguno de los que están ahí conectaditos la ha visto en Mujeres VIP, ¿cierto? Amén, qué bueno que nos pueda presentar y la conocemos más en esta noche. Muchas gracias, hermana Mari. Bueno, un saludo muy especial, muchas bendiciones a todos los que están allí conectados, también a todos mis hermanos aquí, que estamos aquí en este espacio tan especial. Mi nombre es Laura Jimena Mayor. Por la gracia de Dios, estoy casada pues con el pastor Luis Carlos Ríos, líder de Misión Juvenil, y tenemos 2 hermosas hijas. También por la gracia de Dios soy psicóloga hace 13 años. Y bueno, pues no estamos diciendo edad,
pero yo quiero decir que mañana cumplo años, por si alguna cosa. Amén, amén. Es que por si De celebración. Pues esos días no solo repiten una vez al Lluvia de año. consignación, o sea, daban el número de tiene Neki. buena tarea el pastor Luis. Claro. Él. No, y bueno, contentísima, agradecida con el Señor por estar aquí, tocando este tema pues tan especial, tan importante, que a todas las edades, ¿cierto?, compete, y pues sobre todo pues también a los jóvenes. Entonces, no, agradeciéndole al Señor por esta oportunidad, a ustedes también, y bueno, vamos a aprender también todos en esta hora. Amén. Bueno, aquí ya han llegado algunos saludos. Qué bueno que usted pueda continuar escribiendo desde dónde nos ve, qué iglesia nos visita, desde qué iglesia nos ve. Y también, bueno, vamos a entrar un poco al tema. Y yo quisiera preguntar, ¿qué es la depresión? A nuestros hermanos. Quisiera preguntar, y si usted sabe, de pronto tiene alguna idea, que nos lo deje también en los comentarios. Nosotros lo iremos leyendo, iremos interactuando también con ustedes aquí en vivo. Pero entonces, hermana Ángela, cuéntenos qué es la depresión. Bueno, este es un tema que se escucha mucho actualmente, se habla de depresión, y yo creo que, bueno, para precisar algo importante, ir entrando como en el tema, y es que la diferencia entre depresión y tristeza, para ir entrando un poquito, porque la tristeza es una emoción, y es una emoción que todos sentimos en algún momento, es una emoción que además es necesaria, hace parte de la vida, que tal vez no es tan agradable, pero tiene su función, ¿no? Si vemos un maltrato, pues nos podemos sentir tristes, entonces somos sensibles. La tristeza es una emoción, pero es una emoción que pasa. Si hablamos de depresión, estamos hablando de una alteración en el estado de ánimo, que sí tiene un tinte de tristeza, pero una intensidad más profunda. Entonces aquí vamos aclarando ciertas diferencias, ¿no? Podemos sentirnos tristes, pero el hecho de que estemos tristes en algún momento no quiere decir que estemos deprimidos. Hablar de depresión, estamos hablando de un estado más intenso, más duradero, y que además afecta nuestra vida, nuestra esfera, diferentes dinámicas. Amén. Eso es muy importante, que uno pueda como tener estas definiciones, porque ahora con las redes sociales, con TikTok, se ha puesto casi que de tendencia a tener depresión. Entonces uno ve muchos jóvenes, señoritas casi que autodiagnosticándose con depresión. Por eso es muy importante. La hermana Daniela, ¿qué nos tiene que decir acerca de la depresión? Bueno, la depresión es un trastorno mental, ¿sí? O sea, lo que nos decía nuestra hermana Ángela, ya pasa esa tristeza a ser algo más profundo, ya a ser un trastorno, ¿sí? Afecta el estado de ánimo, ¿sí? La motivación y el pensamiento. La depresión se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza. O sea, me siento triste, pero si eso continúa, se prolonga, ya se convierte en una depresión. Amén. Y además que también lo que dice la hermana Dani, hay esos pensamientos, y cuando esos pensamientos están ahí tan continuos, pues te van dominando tu conducta. Entonces, si yo todo el tiempo pienso, me está yendo mal, no, con esto no voy a poder, no, esta situación tan difícil, entonces de verdad, como quien dice, te las crees, y de verdad, porque eso caracteriza la depresión. No me quiero levantar a hacer nada, no tengo motivación de nada, porque eso es algo que afecta mucho, la motivación, o querer escapar. Entonces se escapa, por ejemplo, durmiendo todo el tiempo, no quiero levantarme de la cama, quiero dormir, no quiero saber nada de nadie, no quiero hablar con nadie, que nadie me diga nada. Hay veces es todo el tiempo llorando o incluso no haciendo nada, pero también ahí se desencadena ese pensamiento de para qué vivir, que ese pues también es bastante delicado. ¿Para qué seguir con mi vida? ¿Para qué, si tengo tanto problema, mejor acabo con este problema? Pero pues esa no es la manera. Ahorita yo recuerdo en una enseñanza que nos dabas en la escuela dominical ahí en La Paz, que decías que la depresión es la acumulación de experiencias del pasado. Yo recuerdo eso, que es la acumulación de esos pensamientos en el pasado, ¿cierto? Que están ahí, como dice mi esposa, que no se resuelven, sino que están ahí el tormento, el miedo, la zozobra de lo que sucedió. Sí, claro, y por ejemplo, lo que decía también la hermana Ángela,
que nos altera las actividades cotidianas. Entonces, una cosa es, listo, me pongo triste y está esa tristeza, bueno, me pasó esto, pero ya luego no quiero hacer nada, entonces ya es un exceso, todo el tiempo pensando en eso malo, tuve una pérdida, no voy a poder salir adelante porque me pasó esto, no, ya se me acabó la vida, ya no puedo continuar, ya no sé qué hacer, y entonces se queda en ese estado de profunda tristeza. También otro síntoma, bueno, deseo pues de evitar los problemas, de no afrontar diferentes síntomas que pueden estar pasando en esa situación. Y algo importante ahí es que cuando se habla de depresión es algo muy profundo y a su vez hay diferentes tipos de depresión. Entonces alguien puede tener un episodio depresivo y listo, pero alguien ya puede desarrollar ya ese trastorno que va a tener episodios repitentes. Entonces hay una variabilidad, hay todos unos matices que obedecen a las causas y bueno, a cositas que vamos a seguir hablando en el transcurso de esta noche. Así sí es. Tú que estás ahí conectadito, si de pronto has escuchado sobre la depresión, qué bueno que vayas mirando si de pronto está sucediendo en tu vida, porque a veces creemos que porque somos cristianos no nos puede llegar esta situación y puede haber esa situación en nuestra vida. Lo importante no es diagnosticarnos nosotros, sino que buscar personas que sean profesionales y que nos puedan ayudar en esta situación. Ahora bien, de pronto muchos dirán, pero la depresión ya sabemos qué es, pero ¿qué causa esa depresión? ¿Qué lleva a una persona a caer en ese estado? Hermano Edwin, ¿qué de pronto tiene para decirnos al respecto? Bueno, las causas son muchas, hay muchas causas. Hay un factor que es genético, hay otros factores que son alteraciones hormonales, otro factor, y que es de lo que estábamos hablando, experiencias muy fuertes vividas en el pasado. Por ejemplo, una separación, la muerte de un ser querido, ¿cierto? Los niños que de pronto tienen en su crianza padres que le están dando un maltrato a ellos, y todo es no, todo es negativo, todo es golpes, pueden generar en su mentalidad un trastorno depresivo. La hermana Ángela decía algo, hay tipos, ¿cierto?, de depresión, y hay rasgos que desde allá, desde niños, van infundiendo a esa baja autoestima, baja autopercepción o autovaloramiento de lo que es, cuando le dicen tú no puedes. Tristemente hay padres que le dicen eres un burro, eres un bruto, no eres capaz, no sirves para nada. Entonces ya van generando una baja autoestima, una baja autovaloración de lo que es, y va a formar esa depresión. Hay otros tipos que pueden ser ya factores, por ejemplo, cuando las mujeres empiezan a ovular, eso también puede ayudar, ¿cierto?, a que ella, una causa de que esté en depresión, es un posparto también. Bueno, hay muchísimas causas, no sé si mis compañeras tienen alguna otra causa por ahí. Hay algo importante y es dar un poquito el contexto de la parte cerebral, así en palabras muy claras. Bueno, intentaré. Y es que, ¿cómo funciona eso de la depresión en el cerebro? Y es que nuestro cerebro tiene algo como que o sea, química, funciona a través de sustancias químicas. Entonces ahí, digamos, algunos nombres de partes del funcionamiento, digamos, hay neuronas, y las neuronas se conectan mediante impulsos eléctricos. ¿Qué pasa? Hay alteraciones, hay veces químicas en estos impulsos, y esto también puede generar, según las investigaciones, hablar de depresión. Entonces hay depresiones que están relacionadas con una alteración química en nuestro cerebro. Es allí donde entender la causa va a ir de la mano con el tratamiento. Y también hay unos factores, aquí estamos aprendiendo, ¿no? Yo les dije, vamos a aprender todo. Hay unos factores que son predisposicionales, es decir, que están como que si los traes, ¿cierto?, que te predisponen a sufrir de
de depresión. Entonces ahí están los genéticos, los biológicos que pues hablaban el pastor, la hermana Ángela, traumas infantiles, rasgos de personalidad, si mi mamá o bueno, un familiar, abuelos sufría de depresión, entonces hay como que esa predisposición, pero también hay desencadenantes, es decir, que como que yo tengo esa predisposición, pero me pasa algo, entonces claro, ahí con mayor razón voy a presentar. Por ejemplo, en estos días hablaba con una joven, está un poco alejada del Señor, y ella sufrió unas situaciones muy duras, por decirlo así, en su infancia, pero, o sea, bien difíciles. Y entonces ahorita ella está pues en su adolescencia y está también en saber qué va a pasar pues con su vida, por ejemplo, pues profesional, qué va a estudiar. Entonces sus padres no la apoyaron en esa situación. Ella iba mejor, iba mejorando porque ella tenía pues esos episodios depresivos y todo, y estaba mejor, pero unas palabras del papá que le dijeron, ¿para qué está estudiando? Eso usted no va a hacer nada, nosotros no tenemos darle como el estudio, nosotros no. Y entonces claro, eso desencadenó en ella. Ya me decía, yo no aguanto más, no sé qué hacer con mi vida, no, claro, porque entonces toda esa predisposición y esa situación tan difícil de no darle apoyo desencadenó esos episodios. Entonces eso son dos cosas, ¿no? Los que predisponen y también los que desencadenan. Bueno, aquí en lo que hemos hablado surge una pregunta muy interesante y es si la depresión se hereda. ¿Cómo se puede responder a esa pregunta? Hágame una más fácil. Es que pregunta de parcial. Sí. Bueno, hay algo que yo he escuchado, es un tema que es investigado. Y sí, hay una predisposición genética. O sea, si alguien en la familia padeció depresión, existe la probabilidad de que otra persona pueda tener esa predisposición. Sabemos que hay cosas que influyen la parte ambiental, es decir, las experiencias que tenga, influye esa parte genética, biológica, entonces todo eso son cosas que se van dando y se van conjugando para manifestar o no este tipo de trastorno. Entonces, según los estudios, eso es una probabilidad de que alguien que tenga depresión probablemente puede tener mayor probabilidad de sufrirla, las personas que hagan parte de la familia. Ahí les tengo una máxima. Ay, Señor Se Jesús. cree en ese contexto, ¿no? de heredar. Biológicamente son más susceptibles las mujeres a la depresión que los hombres. O sea que punto para los hombres. No, hay que analizar eso porque sí, biológicamente el cerebro de la mujer, por ejemplo, cuando la mujer tiene problemas, la mujer trata de resolver su problema hablando y se ayuda. Sí. En cambio el hombre, cuando tiene problemas, el hombre no. Él lo resuelve estando en silencio. Él se queda callado. Y además que nosotras somos más afectivas, ¿no? Y los hombres son como más a la solución. Bueno, tengo esta situación, ¿cómo la va a solucionar? En cambio nosotros, lo que dice el pastor, nos afectamos y emocional y en nuestros pensamientos y que aquí, y como, en cambio ellos como, bueno, tengo esta situación, pero pues eso sí, ¿no? También los hombres tienen que expresar lo que sienten, no que, ay, no, yo puedo con todo. Los hombres no lloran, no, eso como que hay algo Yo importante sí lloro y bastante. que leían en relación a lo que el pastor estaba diciendo, es que esa también es la máxima. ay, Y es que decían que hay estudios que dicen que la mujer tiene mayor tendencia, pero también hay otras teorías que se lanzan y dicen que los hombres no expresan generalmente lo que les pasa, entonces les puede pasar, pero no lo dicen. es decir, Ahí no que sabemos, pero sí tiene mucho y sentido. puede pasar entonces como que la mujer, como que listo, lo notamos, pero claro, en el hombre no sabemos, porque o puede parecer bien, o yo soy el fuerte, entonces ahí también es algo que mirar, ¿no? Por eso quería hablar sobre eso. Quiero contarles una experiencia que vivimos nosotros y fue que antes de tener las dos niñas que le decíamos, Abigail y Samara, nosotros tuvimos una pérdida de embarazo y eso hace parte de que podríamos llegar a la depresión y están hablando que la mujer podría ser más, ¿cómo decirlo?
Que se le expresarlo, ¿sí? Ajá. Y entonces, bueno, pasó el suceso. Recuerdo que cuando sentí como el cambio, porque uno como mujer se da cuenta, y de una sentí como que si el Señor me dijera, no voy a decir que con voz audible, no, pero si el Señor me dijo, estoy contigo. O sea, yo sabía que estaba pasando algo en el embarazo, que no estaba bien, pero Él me dice, estoy contigo. Y cuando ya pasamos el proceso, pues uno guarda dieta, como si hubiese tenido un bebé normal. Y en ese caso le pregunté a mi esposo, porque yo lo veía así triste, pero pues no lloraba mucho. Sí hubo un cambio, pero no extremo como las mujeres. Entonces se lo pregunté y me dijo, sí, claro, sí, me duele lo que pasó. Y quiero contarles que, aunque eso quiso abarcarme, o cómo decirlo, la tristeza, como quererme meter en esa tristeza, pero sabe Dios que en el cuarto me arrodillé y le dije, Señor, gracias por todo lo que está pasando, no es un momento difícil, pero tengo para testificar y decir que le dije, Señor, tu palabra puede hablarme a mi vida, la Biblia es tu palabra y quiero abrirla y que tú me hables. Y recuerdo que cuando abrí el Salmo 121 y lo empecé a leer, pero en el versículo 5 es como si fuese un bálsamo, que como su misma presencia me arropara en ese mismo instante, y decía, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Y el agradecimiento cambió. Yo le estaba dando gracias a Dios por todo lo que estaba pasando, a pesar de, pero cuando tuve esa experiencia, sentí a Dios allí, me estaba diciendo, soy tu guardador. Y le dije, Señor, nos estás guardando de algo. Fue una experiencia muy hermosa a pesar de la tristeza. Cuando llegan momentos difíciles a nuestras vidas y tenemos a Dios ahí de nuestro lado, Él siempre nos va a dar la fortaleza. Él siempre nos va a confortar, nos va a multiplicar las fuerzas. Así es. Todo lo que dicen ustedes. Esa sí fue la máxima. La máxima, exacto. O sea que los hombres también presentan estos episodios, solo que de pronto no lo muestran igual que nosotros como mujeres. Pero lo importante aquí está en que siempre tenemos a alguien que está de nuestro lado y es nuestro Dios. Nuestra confianza siempre puesta en el Señor, porque Él es el que tiene el control de todo. Nosotros también tenemos aquí una pregunta para hacerles a ustedes. Como cristianos, nosotros como cristianos, la población, ya sea niños, adolescentes, los jóvenes, los adultos y por qué no decir los ancianos, pueden entrar en esta etapa de depresión, o podemos decirlo o lo categorizamos también como esa parte de demonios, como le llaman muchos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la hermana Laura? Ay, yo quería que el pastor primero, pero hermano bueno. Edwin, le damos la palabra a usted. La mera primero. A ver, ¿qué dice el pastor primero? ¿Qué dice mi pastor? No, yo hablo también, quisiera pues contar así con mi hermana Dani también algo que viví. Yo estaba en prácticas de la universidad. Yo vivía en el norte, cerca de la 14 de Calima, y me tocaba atravesarme toda Cali, pues ya saben, en el mío y todo eso, hasta Fundamor, que era pues, que es más allá de las universidades, más allá del sol. Entonces yo estaba ahí en las prácticas y viví una situación sentimental que fue difícil, y uno pues en esa edad y todo, no, no le vayan a echar la culpa, no. Entonces yo no lo manejé bien, ¿cierto? Y entonces empecé, y me acuerdo mucho que una vez ya me tenía que levantar 5 de la mañana, no tengo nada de ganas de levantarme, ir hasta allá, ¿para qué? Yo no quiero nada, y a mí nunca me había pasado eso. Yo fui bautizada a la edad de 13 años, mi adolescencia, juventud en la iglesia, pero en ese momento yo sentía que de verdad había una, como les dijera yo, como una capa encima mío, como si fuera algo que me arropara de no te muevas, como para qué, como si me quitara la motivación. Entonces yo decía, no quiero, no, ¿qué hago? Y sacar fuerzas de donde no tenía, hasta que hablé una vez con una hermana de la iglesia del Sena, y ella me dijo, Laurita, ore y dígale al Señor que le quite, si es algo como si fuera un espíritu, algo que usted quite, dígalo con nombre, si es depresión, dígaselo al Señor, porque es que yo la verdad sí sentía que fuera algo espiritual, y
no quería ir a la iglesia, no quería hacer nada. Entonces, claro, era algo que... Entonces yo, bueno, listo, y claro, empecé a orar y yo, Señor, ¿cómo me voy a dejar dominar de esto? Y empecé a decirle, Señor, ¿verdad? De un momento a otro, en un culto, el Señor tocó mi corazón y ya salí diferente. Y ya yo decía, no, ya, o sea, tengo esta situación que me afectó y la verdad que uno como, pues cuando está, bueno, no es que yo sea muy vieja, pero bueno, cuando más joven y las relaciones y todo esto, mañana sí soy más vieja. Todo esto de las relaciones le afecta a uno la vida también espiritual y todo, y como que en todas las áreas, si uno no está bien en esa parte, le afecta. Pero pues yo quiero contar que yo sí pude salir de eso y diciéndole al Señor, yo quiero que me saques de esa situación. Claro, ahí, como lo decíamos ahora, afecta la motivación, pero yo tengo mi motivación, que eres tú como hija de Dios, como cristiana. Yo tengo mi motivación, ¿cómo me voy a dejar opacar del enemigo sabiendo que Él me ha dado una razón para vivir? Bueno, Amén. bueno, Daniel, la pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, diría yo de una manera equivocada, se nos ha presentado que la vida cristiana es una vida de gozo pleno, perfecto, y que si un cristiano está triste, entonces aparecen los teólogos, ¿no? Dicen, no, se está en pecado, ¿cierto que sí? Sí, No, falta oración. le falta oración, sí, es verdad, o sea, Ayunar. entonces se cree que la persona sí está mal delante del Señor y por eso está como está. Pues. Miremos lo que dice la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos varios ejemplos de personajes cristianos con depresión. Por ejemplo, se deprimió David cuando Saúl lo perseguía. Se deprimió Job después de perder todo lo que tenía y que fue un tiempo, se creen algunos estudiantes bíblicos, dicen que aproximadamente entre 9 meses y un año le duró todo el sufrimiento, su enfermedad, la pérdida de 10 hijos, sus siervos, su sustento, lo perdió, entonces se deprimió. Me sorprende muchísimo el relato bíblico de toda una nación deprimida, y es el pueblo de Israel en el exilio por 70 años. Toda la nación estaba triste. Cuando uno lee el Salmo 137, es un salmo muy hermoso, donde los babilonios le dicen, ¿por qué no cantan? ¿Por qué no tocan las canciones que cantaban allá? Y ellos decían, no, ¿cómo vamos a hacer eso si no lo podemos hacer? Pero ellos recuerdan y ellos dicen, no, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, entonces seremos como los que son. Ellos tienen una esperanza y es bonito porque sí hay esperanza en Dios. Pero que sí vivimos los cristianos depresión, claro, claro que la vivimos. Cuando miramos los sufrimientos del apóstol Pablo, aparece un apóstol con todos los dones del Espíritu. El hombre más espiritual, el hombre que dejó más de medio Nuevo Testamento, lo hemos deprimido. Y me han dejado solo, dijo el apóstol Pablo, me han dejado solo. Ahora, miremos al hombre perfecto, Jesús. ¿Se deprimió? Claro. En el Getsemaní. Su angustia, su agonía, fue tan fuerte su depresión, cargándola, que el único que se cree que era médico, Lucas registra que esa ansiedad lo llevó a él sudar grandes gotas de sangre, cargando que la depresión de la humanidad, de toda la humanidad, en el tiempo pasado, presente y futuro, tratando de reconciliar al cielo con la tierra. O sea, si le sucedió a Jesús, varón perfecto, que lloró frente a la tumba de Lázaro, porque estaba triste, ¿cierto que sí? Y cargó, claro, nos puede suceder a todos nosotros los cristianos. Entonces, sí se puede deprimir un cristiano, pero lo bueno es saber que hay solución para el que está en Cristo. Amén. Y es muy bonito pensar en este versículo que dice en el Salmo 42:11, porque estoy desanimado. Es una pregunta, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Y yo creo que es necesario entender un poco la humanidad en la que estamos, pero también la otra parte. Y luego dice, pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y es que
yo creo que podemos sentirnos de muchas formas, pero el Señor nos ha dado promesa, nos ha dado su palabra que se convierten en esa aliciente. Yo creo que la diferencia es saber qué hago yo cuando me siento así como cristiano. Y yo creo que ahí radica la diferencia en cómo podemos enfrentar la depresión como cristianos y poder conocer y aceptar cómo me puedo sentir. Sería el primer paso para yo reaccionar y buscar en Dios una salida, una respuesta. Eso es algo muy importante. Podemos pensar que alguien o tal vez muchos de los que nos están viendo en esta transmisión puedan llegar a identificarse con lo que estamos hablando, con la depresión, que puedan identificarse con la historia que nos contaba la hermana Laura, de no querer hacer nada, de no tener fuerzas para levantarse, o como nos decía la hermana Daniela, de una profunda tristeza. Si tenemos una persona que se identifica y dice, de pronto yo tengo depresión, ¿cuál es el paso a seguir de esta persona? Como lo que debería hacer, ya que lo identifica. Pregunta difícil, ¿no? Buscar apoyo. Yo creería que esa es como algo, y digamos, muy importante, porque a veces es como, yo voy a salir de esta sola, ¿cierto? Yo puedo solo, esto se me va a pasar, no tengo necesidad que nadie, o qué pena que alguien escuche que yo estoy así, porque también lo que escuchamos mucho y lo que vemos mucho, que la gente se muestra feliz, pero por dentro está así. Entonces, no, ¿qué van a pensar? Y yo que hago tal y tal cosa, y yo como sirvo aquí, hago esto, y que sepan que estoy sufriendo de esta manera. No, siempre yo diría buscar apoyo. Tenemos la ayuda del Señor Jesucristo, que es la ayuda perfecta, nuestro consejero, nuestro mejor amigo, nuestro ayudador. Y también el Señor usa personas para que podamos salir de esa situación y poder salir adelante. Necesitamos salir adelante y solamente se hace con la ayuda del Señor, y Él trae personas. Hay algo importante, y es que dentro de esto hay un tema un poquito polémico, y digamos ahí habría que revisar ciertas cosas, pero hay casos en los cuales hay ciertos tratamientos farmacológicos que pueden ser importantes, y tal vez hay veces se está muy prevenido frente a los mitos que puede tener este tema, pero hay algo claro: sabemos que el Señor sana, y sana la parte física y lo del alma, eso lo entendemos, pero sabemos que hay formas en las que Dios actúa, ¿no? Hay muchas personas que son diabéticas y tienen que aplicarse la insulina, porque Dios tiene procesos y otras cosas que son muy profundas en Dios. Y así es en la depresión. La depresión decíamos que puede obedecer a muchas causas, y cuando hay ese origen químico en el cerebro, hay fármacos que entran a estabilizar esa química del cerebro, y hay tratamientos cortos, 3, 6 meses, de acuerdo de cómo se ven las cosas, pero en algunos casos habría que meditar cuando esto es necesario, porque puede ser. Y yo creo que ahí tú le pides al Señor la dirección y Él te va a decir, sí, consulta. O te puede decir, no, yo te voy a sanar. Yo creo que ahí, porque hay cada caso, ¿no? Porque a veces es como, no, esa persona no tuvo que ir al médico, no tuvo que hacer esto, y yo, ¿por qué sí? No, yo también igual que esa persona. No, es cada caso, y que Dios te diga, no, busca a alguien, habla con tal persona, tienes que hacer esto, tomar esto, Dios te va a decir qué tienes que hacer. Así es. Hermana Dani. Bueno, quiero compartir algo, y es que un ser cristiano también puede caer en depresión con este exalmo: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Y hay un coro. Merecedor de alabanza. El día que no le alabo, El alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Cuando nosotros como seres, como cristianos, hemos sentido la presencia de Dios,
y llega el momento donde no lo sentimos, hay una profunda tristeza, que hay que reconocerlo, que podríamos decir, no, es porque no he hecho esto, es porque no he logrado esto, es porque quisiera tal cosa, pero en realidad lo que está haciendo falta en tu vida es la presencia del Señor, que podría ser como el salmista allí, dice que los hijos de Cored fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Qué bueno que si alguien de los que nos están escuchando, que esté ahí conectado y pueda decir, mira, yo me siento triste, pero a mí no me ha pasado nada, o sea, no he perdido nada, o un ser querido, no he perdido una suma de dinero altísima, no tengo una enfermedad, porque la enfermedad, por ejemplo, agudas o las que son pues ya terminales, pueden llegar a también sentir una depresión y usted diga, todo eso, no, a mí no, yo no siento nada, o sea, no tengo nada de eso, porque me siento tan triste. Podrías en esta noche reconocer que necesitas la presencia de Dios, poderla sentir nuevamente. Algo que quisiera agregar allí es que hace unos meses atrás, y el hermano Edwin que está aquí, creo que hizo parte también de ese proceso, estuvimos en un campamento en la iglesia del Vallado Central. Y yo en ese momento estaba pasando por un proceso de salud muy delicado, los de Misión Juvenil se dieron cuenta. Y yo le doy gracias a Dios porque hay ese grupo de amigos, esos íntimos o esos cercanos que uno dice, hey, mira, estoy mal, necesito ayuda, y esa persona está ahí como para ayudarte en lo económico, podremos decirlo, pero también está en esa área espiritual que es muy importante, esa área emocional que es muy importante, y de una u otra forma te ayudan a seguir adelante. En ese momento yo cuando entré como que me dijeron, hey, tu enfermedad es algo que tenés que estar con oncología, puede ser cáncer, lo uno, lo otro. Fui al campamento y era como que le dije al Señor, si tú me permites ir al campamento, haz algo en mi vida. Ese día recuerdo que se hizo una oración muy especial a mi favor, el día domingo que al pastor le tocaba predicar. Y yo dije, ya el pastor no predica porque oramos como hora y pico. Yo dije, ya no predica más. Ya. Especial. Exacto, una oración que yo digo, más que sanarme, el Señor físicamente me sanó espiritual y emocionalmente. Porque yo puedo decirle que lo que estaba pasando quizás no se vio tan evidente que entré en proceso de depresión, pero sí estuve muy triste. Estuve muy agobiada, pero gracias a Dios por esas personas que oraron a mi favor y estuvieron allí para darme ese brazo amigo. Y eso es lo importante. De pronto tú, amigo que estás conectado, no eres cristiano y de pronto estás pasando por un momento así, busca al Señor. El Señor es el que nos puede librar en el momento más difícil, el que nos puede sustentar en el momento que nadie está, ese amigo que nunca falla. Pero recuerda de que si de pronto tienes esas situaciones, deje buscar ayuda, porque para eso está ese equipo de profesionales que Dios ha ido levantando en nuestra iglesia. Gracias a Dios por los psicólogos, por todos los profesionales, y por eso aquí tenemos a 3 más nuestro pastor en esa área espiritual. Amén. Danielito, que también está por allí dando todos los aportes, y queremos saber, Daniel, de pronto tienes algo para decirnos al respecto. Sí. Aquí preguntan, ¿cómo sé que un amigo tiene depresión? Porque supongo yo que hay personas que se escudan como en una falsa personalidad, entonces siempre mantienen sonrientes y puede que cuando compartan con sus amigos estén bien, pero después no. Entonces esta pregunta es muy interesante y es si la depresión siempre se manifiesta cuando una persona está triste y lo expresa físicamente, o alguien que se ría todos los días también puede estar ocultando una depresión. ¿Cómo se maneja ustedes en esos casos? Amén. Hermana Ángela. Yo sí vi un caso así, muy igual a lo que está diciendo Daniel, de una persona que no era de la iglesia, pero inclusive tristemente en la iglesia también hemos tenido los casos. Pero esa persona sí fue muy cercana porque vimos que salía con las personas, iba a sus fiestas, compartía, y una noche después de estar con los amigos fue y se quitó la vida. Y todo el mundo se sorprendió, y en la iglesia también tuvimos un caso en uno de nuestros distritos donde el líder de alabanza
con su esposa, con 2 hijos, un creyente, también se quitó la vida. O sea que es verdad, la depresión a veces no se ve. Y qué bueno hacer la acotación, que nos tomemos en serio este tema cuando vemos a alguien en ese estado o nos damos cuenta de que alguien está en ese estado. De pronto esa persona frente a la multitud se expresa normal, pero de pronto frente a un amigo de confianza mía sí la muestra, o sí se le dice, o sí pone en el estado, muestra algo, ¿cierto? De lo que está viviendo, está dando como señales, como luces, y que el que esté ahí cerca, ojalá se tome muy en serio que esto es de verdad muy, muy delicado. Amén, así es. Pero no sé si hay alguna, hermana Ángela. Hay algo importante en lo que dice el pastor, muy valioso, y es que sí es un tema delicado, en el cual hay que prestar atención, también saber de qué manera poder acompañar a alguien que padezca esto, porque muchas veces los señalamientos, el juzgar, el hacer ver que no es importante, eso hace que la persona pues se vea más afectada. Entonces, ¿de qué manera podríamos como apoyar a alguien? Es importante entender la complejidad de lo que esto implica, y de que una de las formas podría ser apoyar a la persona, apoyar, primero saber escuchar lo que le está pasando, y de acuerdo a eso buscar ayuda, porque hay unos que se expresan con facilidad, como decíamos ahorita, que pueden contar, y definitivamente alguien con depresión, algún rasgo se debe notar, algún rasgo, Eso iba a decir porque yo. hay muchos síntomas, digamos, alguien que esté fatigado, o sea, síntomas físicos, hay síntomas del comportamiento, ya desde la parte del pensamiento, la atención, la memoria, alguien distraído. Entonces, cuando son cercanos, va a poder percibir a lo que está pasando, y eso puede ser una puertica para entrar y escuchar, porque la depresión puede generar en algún momento, o sea, como se va perdiendo el sentido de vida, se va como opacando la persona, en algún momento puede tender a tener esa tendencia a ideas de muerte, que pueden ser pasivas, es decir, que no es que va a decir me voy a tirar un carro o algo así, pero puede decir, si me da una enfermedad pues prefiero morirme. Entonces ir pensando de otra manera, y es ahí donde hay que estar muy atentos y brindar el acompañamiento, el apoyo, poder observar cuando alguien tiene un cambio del comportamiento, algo está pasando. Yo trabajo en un colegio y había un chico que se suicidó, pero todos los compañeritos como que luego empezaron a caer en cuenta, sí, él se volvió como más callado y empezaron, pero finalmente nadie habló sobre el asunto. Sí, yo también quería decir eso, que hay pequeños detalles, o sea, por más de que la persona esté normal, comillas, ¿cierto? Hay detallitos que cambian, entonces estaba un poco más extrovertido y ahora no. Antes me contaba más cosas, es un amigo, ya no me quiere contar, ya que se guarda las cosas, ya cualquier situación difícil dice, uy, no, sí, ojalá eso se acabara, ay, no, yo no voy a ser capaz. O incluso si es cristiano, suenan términos así, pero ay, no, ojalá el Señor viniera ya, porque es que ya no, o sea, obviamente uno anhela la venida del Señor, o el Señor que se lo lleve, pero es como que no, esta vida ya, entonces claro, esas son señales que usted dice, bueno, algo le está pasando a mi amigo, a mi amiga, y no, y lo que decía también la hermana Ángela, no minimizar, ¿cierto? Porque es como, pero esas bobadas, no, tampoco, entonces claro, va a decir, no, pues para qué yo le cuento a mi amigo si me va a decir esas bobadas. Hay personas que están sufriendo y dicen, yo no le quiero contar a nadie porque no los quiero preocupar, o yo no le quiero contar a nadie porque no me van a entender, no me van a comprender. Entonces, si nosotros mostramos esa actitud de comprensión, entonces allí esa persona pues se va a sentir escuchada y nos va a contar más a fondo qué está sintiendo. Qué bueno esa pregunta, porque entonces listo, estamos hablando de desde lo que me pasa a mí, pero también listo a mi alrededor, yo cómo puedo ayudar a alguien que esté pasando esa situación. Amén. Bueno, y ya para ir concluyendo, unas últimas palabras. También es importante poder ver que la depresión se puede superar con la ayuda del Señor, con la ayuda de las herramientas que el Señor Jesucristo ha puesto, como lo son los psicólogos, todos los tratamientos. Y quisiera que diéramos ya unas palabras finales. Qué bueno si hay de pronto algún caso, que ustedes tengan algún testimonio
de alguien que haya podido salir de esto para que nuestra audiencia se pueda identificar también. Porque en este podcast la idea más que reconocer y que alguien pueda decir, ok, yo puedo tener depresión, debo buscar ayuda, que podamos mostrar también el final del proceso y que Dios puede dar la victoria. Yo conozco mucho un caso del misionero en Suecia, el hermano Álvaro. Él tuvo una infancia muy, muy dura, en el campo, situaciones muy difíciles en el orden público, su familia también, y él se contactó, bueno, la hermana Luz Marina se enteró del caso, llegaron y empezaron unos días de oración, tiempos de altar, y Dios transformó la vida del hermano Álvaro, se lo llevaron para Suecia en una ONG, y allá Dios lo llamó al ministerio y es nuestro misionero actual. Entonces vemos que el hecho de que alguien tenga depresión hoy no significa que ese es el fin de su vida, no significa que ahí acabó todo ni que Dios lo ha abandonado, sino que hay algo más allá. Y hoy sabemos dónde estamos aquí, pero no sabemos qué hay mañana. Entonces qué bueno que podamos de pronto compartir alguna historia, testimonio brevemente, ya para ir concluyendo, y unas palabras finales. No sé quién de pronto quiera empezar. ¿Quién dijo Amén. yo? Bueno, yo ya me adelanté una parte porque ya di mi testimonio o Amén. uno de los tantos que vivimos porque somos seres humanos, a nosotros llegan esos momentos y les decía que el que me pudo ayudar fue el Señor. Y hay un versículo que me aprendí desde muy pequeña, desde los 5 años voy a la iglesia, bueno, mi mamá me lleva, a los 10 años fui bautizada en el nombre de Jesús, y aunque no fue fácil en la adolescencia, pero Dios me ha sostenido, y el versículo es: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y es el que nos puede ayudar. O sea, sí podemos buscar ayuda profesional, pero reconocer de que tenemos la necesidad y que también hay uno que nos puede ayudar, que es el Señor. Hay algo que quiero decir, y es que las psicólogas nos pueden ayudar. Y gracias a ello podemos avanzar, pero quiero decirles también que no dejar a un lado la oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted le puede contar al psicólogo de una manera que él le pueda entender, y él puede entenderte, pero no tal vez de la misma manera en que tú te quieres expresar, pero hay alguien que sí te conoce, el que te creó, amén, el que nos hizo. Él, aunque hay cosas que no las queremos contar, Él lo sabe que lo tenemos ahí, y que en ocasiones las lágrimas son las que expresan ese momento o ese dolor o eso que está pasando, que no lo queremos decir, pero ahí está el Señor, y es el que puede sanar las heridas, el que puede restaurar, ¿sí? Todo eso que tal vez de un pasado o de esa noticia que acabas de recibir. No sé hace cuánto llevas hablando con alguien que nos esté escuchando con la depresión. Quiero decirte que hay uno que sí sabe lo que estás sintiendo y que él puede ayudarte, así como también los psicólogos. Amén. Hay algo importante, y es que también en términos preventivos es necesario como permitir conocernos cómo estamos y que el Señor nos examine, porque el Señor sana y nos lleva en procesos, y cuando llegamos al Evangelio el Señor empieza a hacer una transformación y llegamos con muchas cosas y en muchas situaciones, y Dios empieza a tratar en ese interior. Entonces poder permitirle al Señor que profundice, que intervenga en esas áreas en las que necesitamos también ser sanos a nivel emocional, de tal manera que el Señor nos va dando los recursos a través de su palabra para enfrentar las dificultades. Y algo importante también es Ana, recuerdo a Ana, que la mamá de Samuel, que habla de una depresión también en ese momento en que estuvo, y hay una frase que me llama la atención cuando ella dice que ella derramó su alma, y cuando se derrama el alma al Señor pasa algo. Entonces, si estamos hablando de episodios así, derramar el alma, entenderlo como abrir el corazón y poder dar libertad a hablar con Dios específicamente de lo que me pasa o de lo que me pasó o de los temores que tengo de las situaciones puntuales, en esa medida en que uno empieza a hablar con Dios. O sea, cuando las personas van a un psicólogo, hablan con un psicólogo, porque el verbalizar algo y el traerlo aquí a expresar también genera ya un impacto. Y cuando hacemos eso con el maestro y podemos
hablarlo, expresarlo, decirlo en voz audible también al Señor, y en esa medida en que vamos hablando, también el Señor va entrando. Entonces es importante abrir el corazón al Señor, porque muchas veces decimos, Señor, ayúdenos, y el Señor nos ayuda, pero poder profundizar un poquito más en la oración, de tal manera que el Señor empiece a intervenir, porque en la medida que hablamos es como abrir las puertas para que Dios entre, es algo muy importante. Es muy importante también buscar apoyo, y eso lo hablamos ahorita, pero lo vuelvo a decir porque es bien. Hay grupos de intercesión, hay hermanas, hermanos que Dios usa, los pastores, el poder saber que hay veces yo me siento sin fuerzas, pero yo puedo buscar a alguien que me acompañe en este momento, que me ayude, porque como decía la hermana, somos humanos y en algún momento vimos muchas situaciones, pero el poder ver que no estoy solo y saber que hay, identificar que hay síntomas de la depresión como la culpa y empezar a sentir muchas cosas, entonces yo puedo identificar qué de lo que yo estoy pensando realmente me va a servir, o qué decisión puedo tomar para ir saliendo de esto. Amén. Muy importante eso de reconocer que uno tiene un problema. Amén. El pastor, ¿qué nos puede comentar? Bueno, en el ejercicio ministerial pues uno experimenta muy a menudo la atención a hermanos con este tipo pues de enfermedad emocional, mental. Y tengo una experiencia hace poco, vivimos con una hermana, escuchaba a una hermana ahí en la congregación, donde ella tenía un problema muy difícil. Ya venía con bastante tiempo, meses, inclusive ya pasando algunos años, donde trataba, no podía, volvía y se sumergía en la tristeza, volvía a la depresión. Me llamó la atención que ella hizo lo que la psicología conoce como el catarsis, lo que nos está explicando la hermana Laura, o sea, el reconocer y vaciarse. Ella lo estaba haciendo. Ella oraba, inclusive hace parte de los grupos de intercesión. Ella oraba, ella le pedía al Señor, Señor, esta es mi necesidad, Señor, por favor, ayúdame, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cómo vamos a hacerlo? Señor, Señor. Y llegó un momento, cuenta ella en su testimonio, donde ella ya no le dijo a Dios que hiciera, que se moviera, no. Dijo, esta vez voy a adorar a Dios. Y sucedió algo como cuando el Señor le regala a uno de los hijos a Jacob y le colocaron Judá, y Judá dijo, esta vez alabaré al Señor. Y entonces la hermana dijo, esta vez yo no le voy a decir al Señor que haga, le voy a decir al Señor que lo amo, que lo adoro, que es lo mejor que me ha pasado. Y la hermana empezó a hacer eso. En medio de todo su sufrimiento, su dolor, su pena, su angustia, su problema, empezó a adorar a Dios. Ya Dios se lo había dicho muchas veces y ella sentía que no pasaba como lo que quería que pasara. Entonces cambió, dijo, esta vez voy a adorar al Señor. Y adoró a Dios. Ella dice que empezó a hablar en lenguas. Ella vivía con varias personas, entonces ella cogió la almohada y se la apretaba en la cara y hablaba en lengua y lloraba ahí como quien dice, sollozando, gimiendo, que de pronto no fuera a despertar a alguien, a la mamá, a la hermana, a alguien, pero se derramó esa bonita palabra. Ana derramó su alma y logró derramarse en adoración al Señor. Y cuando estaba derramando en oración, Dios le habló, y una palabra de Dios cambia todo. Y le dijo, mi niña, yo te amo. No, la volvió a armar. La armó con... es que la presencia de Dios es insuperable. Su palabra es gloriosa. La Biblia dice que por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Y cuando uno escucha la voz de Dios, yo creo que eso tiene que ser algo extraordinario. Y cuando la voz es para uno, cuando Dios te habla a ti, pues claro, eso cobra un sentido muy alto. Y me impactó mucho cuando ella dijo, mi niña, yo te amo. No le dijo, todo va a estar bien, no le dijo, esto se va a arreglar así, esto se va a arreglar de esta manera. No le dijo, yo te amo. Y ella dice que eso fue suficiente. Y aprendí algo
o recordé más bien algo, que cuando nosotros acudimos al Señor, van a pasar dos cosas, pueden pasar dos cosas. Una, o Dios calma la tormenta, o Dios te da la calma en medio de la tormenta. Amén. Y fue lo que le pasó a ella. Ella tenía su tormenta, pero sintió la calma cuando Así es. escuchó la voz de Dios que le dijo, mi niña, yo te amo. Y ella se calmó. Mi problema está ahí. Inclusive hace poco estábamos con ella compartiendo, ya contándonos ya muy profundamente toda la situación. Y me sorprendió. Y yo dije, pero no es la misma que estaba predicando allá. O sea, se le ve una fortaleza, una confianza, diciendo, Dios sabrá qué va a hacer, yo solo sé que Dios me ama y estoy muy tranquila y esperando en el Señor. O sea, me pareció importantísimo que a veces no pidamos, sino que adoremos, Amén. adoremos. Amén. Y esas hoy pueden ser las palabras para alguien. Hoy Amén. también alguien puede tomar esas palabras para sí y entender que Dios lo ama. Amén, hermano. Amén. Sí, amén. Yo quisiera contar así también ya cortico, ¿no? Porque ya estamos terminando. Amén, Pero algo muy especial y pues la verdad no sé si la persona está allí conectadita sería una bendición, pero quiero contarlo porque pues es algo que me impactó y me parece muy hermoso. Y es una persona que está saliendo precisamente de ese estado de la depresión, de esa situación, más o menos como año y medio. Entonces tuvo como una recaída muy fuerte, una hermana, o sea, pues alguien de la iglesia, cristiano, lo que hablábamos ahora. Y tuvo una situación muy difícil el año pasado y ella se tomó unas pastas, ¿cierto? Con el ánimo pues de terminar con su vida. Y pues gracias a Dios pues no pasó algo muy fuerte, fue como una afectación pues como de gastritis y todo eso, pero entonces ya este año y he estado hablando con ella, tuvo otra situación y me dice, pero tuve las ganas de tomarme las pastas, las tenía en la mano y no me las tomé. Entonces yo le dije, pero qué, o sea, ¿qué pasó? ¿Cierto? O sea, pues para bien, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? Y ella me dijo, porque tengo ese temor de Dios en mi corazón. Porque ya escuché y sentí que Dios me dijo, no, tu salvación. Entonces es algo que me pareció muy especial, porque eso es lo que hace el Señor, se mete dentro de nuestro corazón, como dice la palabra de Dios, hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, hasta bien adentro, y es el que nos hace, bueno, no, ¿qué vas a hacer? No, cuidado, nos redarguye, ¿qué vas a hacer? Y ella dijo, no, ella me decía como, no, ¿por qué? Claro, pero yo le decía, pero no lo hiciste, tienes ese temor del Señor, mostrándole, ¿cierto? Ella, sí, es verdad, claro, porque de pronto ella quería no, que nunca más lo sintiera, pero estás en ese proceso, pero ha sentido ese abrazo del Señor y eso es lo que hemos estado diciendo, ¿cierto? Porque es que la verdad, si uno toca este tema allá afuera, no, pues ellos no te van a decir nada del Señor y ellos te van a decir, o sea, solo el tratamiento y que la terapia, el farmacológico, pero ya. Pero nosotros sabemos y por eso lo experimentamos de que con Dios las cosas son tan diferentes. Y yo también pienso eso, claro, esos factores genéticos, porque usted podrá decir, no, es que claro, mi familiar tiene, de más que yo voy a tener depresión, no, no, el Señor puede cortar eso. ¿Por qué tiene que pasar? Él puede, es que Él sana todas las enfermedades, Él puede sanar también nuestra mente. Entonces, qué bueno, y lo repetimos, al amigo, al hermano, el Señor sabe por qué estás ahí conectada, por qué te está hablando de esta situación. Y yo te quiero dedicar ese versículo que dice, llevé mis problemas al Señor, clamé a Él y Él respondió mi oración. Si clamas a Él, ten confianza de que Él te va a responder. Amén, qué bendición. Y la hermana Laura nos decía algo muy importante y es al momento de pedir ayuda saber a quién acudir. No es lo mismo acudir a un psicólogo cristiano a acudir a un psicólogo secular. Entonces qué bueno que si de pronto alguien que nos está viendo siente que necesita orientación, siente que necesita ayuda, pueda buscar a nuestras hermanas que están Amén, profesionales, capacitadas. Está la hermana Ángela, la hermana Daniela, la hermana Laura. Nos escriben al interno de Misión Juvenil y con gusto nosotros les daremos el contacto y veremos cómo, de qué manera se puede ayudar, porque es muy importante poder aprovechar estas herramientas que nos brinda la iglesia, nuestros hermanos capacitados, porque nunca será igual un consejo con la dirección del Señor a un consejo fuera de la dirección del Señor. Amén. Amén, así es. Hoy ha sido una noche muy
muy enriquecedora. La verdad es que se ha aprendido mucho los que estamos aquí y esperamos que tú que estás conectado y vas a ver el video en algún momento puedas nutrirte de lo que hemos dicho en esta noche, en este lugar. Es un tema que de pronto muchos lo tienen como un tabú en nuestra iglesia, pero puede estar pasando a tu alrededor. Debemos estar alerta porque nuestros hermanos nos necesitan, así como muchos están para nosotros, nosotros estar para esos amigos que necesitan. Vamos a hacer una oración especial en esta noche, ya finalizando, agradeciéndole a todos los ponentes en esta noche, haber sacado su espacio, haber enseñado la palabra, podemos decirlo, por medio de este tema tan especial. Y que Dios nos bendiga y que permita que las personas que de pronto están pasando por momentos difíciles puedan salir de esta situación, porque en el nombre de Jesús sí podemos. Aunque hayan situaciones difíciles, yo sé que Dios siempre va a estar ahí, su mano direccionándonos y guiándonos a donde nos quiera llevar. Quizás pueda ser un proceso muy largo, tú puedes decir, llevo 1 año, 2 años, 3 años en esto, pero como decía nuestro pastor, el pueblo de Israel estuvo mucho tiempo en esa situación, pero hubo una victoria asegurada. Y eso es lo que queremos nosotros en el Señor, siempre una victoria. Entonces voy a pasar a nuestro pastor Edwin para que él finalice orando y recordando que vamos a seguir en estos espacios especiales para que tú compartas, dale a conocer a tu iglesia estos videos porque son muy enriquecedores para tu vida espiritual y emocional. Amén. Bueno, también quiero dedicarles un texto muy hermoso, muy conocido. Habacuc 3, capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias. Tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Queremos, Señor, en esta hora honrar y adorar tu presencia y tu nombre, Señor Jesucristo. Tú un día, Señor, nos encontraste, nos lavaste, Señor, con tu sangre preciosa, perdonaste nuestros pecados, nos sacaste, Señor, de una terrible depresión espiritual conocida como el pecado, donde no teníamos esperanza, nos diste esperanza, Señor, y no contentos, Señor, vimos cómo tu grande amor nos insistió hasta seguir perfeccionando tu obra, Señor, en nuestras vidas. Hoy podemos darte gracias porque podemos compartir experiencias y momentos que hemos vivido contigo, Señor. Te ruego por las personas que nos han visto, Señor, en este podcast acerca del tema de la depresión. Ayúdales, por favor. Envía tu espíritu, tu ayuda, tu consuelo. Que tu palabra, Señor, sea esa fortaleza. Que coloques al lado de ella personas que le orienten, que le guíen a tu presencia, que le guíen, Señor, hacia tus pies, donde podamos derramar, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos, donde podamos cautivar, Señor, ese pensamiento que está contrario a la obediencia a Cristo y que podamos, Señor, poner en obra tu palabra. Así nos enseña, Señor, y así lo creemos, oh Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, y ayuda a aquella persona que está necesitando en este momento de ti y de tu mano. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gracias. Bueno, Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por conectarse. Nuestro próximo podcast será el 21 de agosto. 21 de agosto. Qué bueno que pueda dejar sus preguntas. Este será un preguntas y respuestas. Entonces, las preguntas que usted deje hoy en los comentarios pueden ser el tema de nuestro próximo podcast. Que Dios les bendiga y muchas gracias a nuestros ponentes también.